¿Se ve la imagen? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien, entonces comenzamos con fracturas de... O comenzamos con el miembro inferior, comencemos con fracturas de cadera. O de fémur proximal, ¿no? Acuérdense que la cadera, como tal, es una articulación que está formada por el acetábulo, que forma parte de la pelvis, y por el fémur proximal, ¿no? En este caso la cabeza y el cuello femoral. Eso es la articulación de la cadera. Normalmente cuando hablamos de fracturas de cadera, a veces por lo general nos referimos a fracturas del fémur proximal, por lo general, ¿no? Nos olvidamos del acetábulo y consideramos el acetábulo, cuando tenemos una fractura de acetábulo, como una fractura de pelvis, ¿no? Entonces, más o menos así como en el argot, cuando hablamos de cadera, estamos hablando del fémur proximal. Entonces, acuérdense que más de 250.000 fracturas de cadera ocurren cada año en Estados Unidos. El 80% por lo general son mujeres, tienen una incidencia bimodal, ¿no? Los jóvenes tienen accidentes de alta intensidad y los ancianos accidentes de baja intensidad. Acuérdense que la osteoporosis es un factor importante para la presentación de las fracturas de cadera, sobre todo en ancianos, por eso los mecanismos de baja intensidad. Hasta un 25% de pacientes con fractura de cadera fallece dentro de los 12 meses de la lesión, ¿no? A pesar de hacer un tratamiento rápido, a tiempo, todo esto, generalmente las fracturas de cadera producen mucha mortalidad en los pacientes mayores. Entonces, los mecanismos de lesión son de baja energía, que puede ser directa o indirecta. Los de alta energía, ¿no? Por accidentes de tránsito, por lo general caídas de altura, y la fractura por estrés, ¿no? Eso generalmente se da, que se llama fracturas por carga cíclica. Son huesos que soportan una carga en forma repetitiva, digamos, por ejemplo, un deportista que hace actividad repetitiva y a veces el hueso empieza a no soportar la carga cíclica constante y por lo tanto empieza a presentar una lesión a nivel de las corticales, ¿no? Y producen una fractura, eso se llama fractura de estrés. Es frecuente en el metatarsiano, generalmente en el segundo o el tercer metatarsiano, ¿no? Se llama la fractura de Jones, generalmente en militares, en marchistas, no se les dice, en los que hacen marcha, ¿no? En estos deportistas que hacen marcha. Entonces, pueden presentar ahí fractura de estrés, que es un sitio común. Hay otro sitio común que se presenta la fractura de estrés, que es en la tibia, ¿no? Y generalmente en pacientes corredores o deportistas de contacto. Y en la cadera, a nivel del cuello femoral, en pacientes también que practican deporte en forma constante, ¿no? O sea, no los corredores como a lo mejor podemos ser nosotros, ¿no? Que somos corredores no sé si diarios, pero por lo menos de algunos días. Ese no es el deporte cíclico, es aquel que practica deporte todos los días en horarios, en numerosas horas durante el día, ¿no? O que se dedican exclusivamente al deporte. Entonces, acuérdense que la evaluación clínica es la limitación funcional para caminar o ponerse de pie, y el miembro afectado, por lo general, está en rotación externa, en flexión y en acortamiento, ¿no? Entonces, eso es una característica de las fracturas de cadera, ¿no? Por lo general. Siempre están, bueno, con la pierna no tan reducida, digamos así, pero sí rotación externa, flexión y acortamiento. Ustedes ven a un paciente con una fractura de cadera, lo ven en la camilla, que está cubierto, le levantan el cobertor y van a ver una pierna más larga que la otra y generalmente una está más rotada hacia afuera que la otra, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que podría tratarse de una fractura de cadera. Entonces acuérdense, tenemos las partes del fémur, la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocantérica, ¿no? Más o menos a esta altura, en la línea intertrocantérica y el cuello, ahí está la cápsula articular. Entonces,
digamos que las estructuras que están intracapsulares son las del cuello y la cabeza, y las estructuras que están extraarticulares son las que están por detrás de la línea intertrocantérica, el trocánter mayor, el trocánter menor, la diáfisis, la zona subtrocantérica, ¿no? Entonces, eso es importante son estructuras intracapsulares y extracapsulares, que ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, los tipos de fracturas de fémur proximal son las primeras, son las fracturas intracapsulares, ¿no? Acuérdense que la cápsula va desde la base del cuello o la línea intertrocantérica hacia la cabeza. Entonces, esas dos zonas anatómicas están en la parte intracapsular, el cuello y la cabeza. Entonces tenemos fracturas subcapitales, justo por debajo de la cabeza, o fracturas transcervicales, ¿no? Que podrían ser más pegadas a la cabeza, a la mitad del cuello, o casi en la base del cuello. Y las extracapsulares podrían corresponder a las fracturas basicervicales, o sea, las que están justo en la base, que podrían ser, o sea, tanto intracapsulares como extracapsulares, pero las extracapsulares netas son las intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Entonces tenemos las fracturas del cuello femoral. Hay que acordarnos que la circulación de la cadera también es una circulación distal terminal, ¿no? Que viene de las arterias circunflejas externas o laterales y por lo tanto forman todo un plexo, ¿no? Que viene de afuera y que da más del 80% de la circulación de la cabeza, casi el 85%, porque un 15% se refiere que viene de la arteria del ligamento redondo, ¿no? Es la arteria obturadora. Entonces, esto da un porcentaje de irrigación muy pequeño en la cabeza y si se lesiona el otro paquete sanguíneo, entonces vamos a tener probabilidades de alteración de la circulación de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, esto es importante porque si tuviéramos una fractura intracapsular, generalmente vamos a tener una lesión de irrigación sanguínea y por lo tanto la posibilidad de necrosis avascular es alta, mientras que si tenemos una lesión extracapsular, la lesión vascular es nula, ¿no? Entonces no va a haber lesión vascular. Y eso nos influye para el tipo de tratamiento al cual vamos a elegir. Entonces tenemos las radiografías, le ponen generalmente la tomas, son una radiografía de pelvis frontal y una radiografía de pelvis axial, ¿no? O lateral a veces, para tener el estudio completo. Por supuesto, si es que el paciente lo permite, porque el AP a veces es fácil de tomar, pero la lateral o la axial es un poco más complejo porque hay que mover la pierna y si está fracturado, entonces van a mover la fractura y eso les va a producir dolor. Existe una clasificación que es la clasificación de Gardner para las fracturas de cuello femoral, que está relacionado con el trazo de fractura y el desplazamiento que tiene la fractura, ¿no? Entonces, tenemos el Gardner tipo 1, que es una fractura impactada en valgo, digamos así. Ustedes ven las líneas, como está impactada en valgo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de valgo, el cuello femoral, la angulación cérvico-diaficiaria, ¿no? O sea, entre el cuello y la diáfisis femoral, en promedio va en forma normal entre 130 a 135 grados. Eso es lo usual. Eso es lo usual. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 140 grados, hablamos de valgo. Y cuando tenemos menos de 120, hablamos de varo, ¿no? Entonces, esa es la idea del valgo y valgo en la cadera. En este caso, las fracturas de Gardner tipo 1 son fracturas impactadas en valgo,
que son las únicas fracturas de cadera que podrían tener tratamiento incruento. Todas las demás fracturas de cadera deben ser de tratamiento cruento para recuperar rápido al paciente. Pero las fracturas Garden tipo 1, como está impactado y en valgo, entonces son las únicas que podrían recibir tratamiento incruento, digamos tratamiento de reposo, evitando las rotaciones de la pierna, tomando radiografías consecutivas para ver que no se ha desplazado. Pero si se desplaza en el transcurso del tratamiento, termina siendo quirúrgico, ¿no? Entonces, esa es la única salvedad con este tipo de fracturas en el caso de la cadera, ¿no? Las Garden tipo 2 tienen nada de desplazamiento, las Garden tipo 3 tienen un 50%, menos del 50% de desplazamiento, y las Garden tipo 4 tienen mayor del 50% de desplazamiento, ¿no? Entonces, acuérdense que el tratamiento para las fracturas no desplazadas puede ser osteosíntesis, ¿no? Que puede ser con tornillos, canulados, o puede ser con un DHS, ¿no? Que es un Dynamic Hip Screw, ¿no? Que es un tornillo dinámico de cadera. Entonces, esto podría ser el tratamiento. Generalmente, en pacientes ancianos, a veces la posibilidad de necrosis vascular de cabeza femoral es alta, y a veces cuando tenemos fracturas, aunque sea de Garden 1 o 2, con mínimo desplazamiento, preferimos hacerles reemplazo protésico y no osteosíntesis. La osteosíntesis se deja para pacientes a lo mejor mucho más jóvenes, ¿no? Menores de 50, menores de 55 años, en los cuales tenemos que rescatar la cadera, ¿no? En las fracturas desplazadas de Garden 3 o 4, en pacientes menores, generalmente osteosíntesis, bueno, eso es un decir de la teoría, pero normalmente si ya está desplazado, con más razón, le hacen un recambio protésico, ¿no? Y los recambios protésicos pueden ser prótesis parciales, en las cuales reemplazan solamente la cabeza, ¿no? O prótesis totales, en las cuales reemplazan la cabeza femoral, pero también colocan un cobertor en el acetábulo para que, ¿cuál es la diferencia? Que acá el metal choca con el acetábulo y no contra el hueso, mientras que acá la cabeza metálica choca contra el acetábulo y empieza a lesionar el cartílago y probablemente podría lesionar el hueso, ¿no? Eso se decide en pacientes muy mayores, que tienen muy poca actividad y por lo tanto el movimiento va a ser muy poco y no vamos a hacer un gran desgaste. Mientras que las totales está para pacientes un poco más activos, ¿no? Entonces que definitivamente una parcial rápidamente les va a producir dolor por este desgaste que va a producir en el acetábulo. Entonces se prefiere poner este tipo de prótesis, ¿no? Para evitar el roce y para tener mayor duración. Acuérdense que las prótesis tienen un tiempo de duración, ¿no? En las mejores manos, en promedio deben ser entre 15 años más o menos. Y después generalmente se aflojan, con las complicaciones de las prótesis son luxación y aflojamiento. Y al aflojarse por la actividad, producen dolor y hay que volverlos a operar para cambiarles la prótesis y poner una prótesis que esté fija otra vez, ¿no? Sin movilidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Generalmente pseudoartrosis, eso es para cuando hacemos osteosíntesis, pero cuando hacemos prótesis no hay pseudoartrosis, pues ya no hay hueso. La complicación es la osteonecrosis de la cabeza femoral, ¿no? Que se da hasta un 10% en las fracturas de cadera no desplazadas y hasta un 30% en las fracturas de cadera desplazadas. La falla del implante, que podría ser por una mala técnica quirúrgica o osteoporosis que no permite una buena fijación, y las luxaciones en el caso de artroplastías, ¿no? Ya sea total o parcial. En todo caso, entre las dos artroplastías, la total es la que se luxa más que la parcial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces seguimos con fractura intertrocantérica. La
La fractura intertrocantérica está a nivel de la línea intertrocantérica, es una línea que une el trocánter mayor con el trocánter menor. No, acuérdense que la vascularidad es distal y terminal en la parte intracapsular, pero en la parte extracapsular no, y el aporte vascular viene de otras zonas. Entonces no tenemos inconveniente de necrosis vascular de cabeza femoral. La evaluación radiográfica generalmente se da con una radiografía de pelvis o una radiografía de articulación dorsofemoral, AP y axial, ¿no? Ustedes pueden ver acá esta fractura que va de trocánter mayor a trocánter menor, porque el trocánter menor está acá y está volado, ¿no? Entonces se encuentra un fragmento, otro fragmento, probablemente que hay otro trazo y el trazo del trocánter menor. Acuérdense que el trocánter menor es la pared posteromedial del fémur. Y es uno de los factores de estabilidad de las fracturas. Entonces tenemos las clasificaciones para ver si es el tipo de trazo, el tipo de desplazamiento. Acuérdense que el tratamiento, en el caso de las intertrocantéricas o subtrocantéricas, siempre es osteosíntesis, ¿no? Entonces pueden utilizar elementos como un DHS, pueden utilizar elementos como un clavo corto bloqueado, ¿no? Un clavo cefalomedular. Entonces, esto son diferentes tipos de aditamentos que podemos utilizar según lo que uno está acostumbrado o según la moda, ¿no? A veces uno cambia con la moda. Entonces, y a continuación tenemos las fracturas subtrocantéricas, ¿no? El espacio subtrocantérico está situado entre el trocánter menor y 5 centímetros distales, ¿no? Entonces, desde el trocánter menor de esa bolita que vemos en la radiografía hasta 5 centímetros por debajo consideramos la región subtrocantérica, y debajo de eso ya es la diáfisis del fémur. Entonces, acuérdense que hay una serie de músculos que pueden desplazar la fractura, ¿no? Tenemos los músculos de los glúteos que hacen abducción, el psoas que está en el trocánter menor que hace flexión de la cadera, los aductores que llevan la parte distal del fémur hacia la parte interna, ¿no? Entonces, son diversas fuerzas que hacen que las fracturas se vayan desplazando, y además también hay fuerzas de compresión por la misma estructura muscular que hace que se acorte, ¿no? El tamaño. Entonces, para la subtrocantérica, por lo general, se puede usar ya no un DHS, sino un DSS, ¿no? Se diferencia el DHS por la angulación, ¿no? Esta placa tiene una angulación de 95 grados, mientras que el DHS tiene una angulación de 135, como es el ángulo cérvico diapicério normal. Podemos usar placas anguladas, ¿no? Con tornillos, o podemos usar clavos cefalomedulares, ¿no? Bloqueados. Muy bien, hasta ahí la revisión de cadera. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Bueno, un inconveniente con la clase de rodilla, que la clase de rodilla de la que se supone que hicieron para el curso nunca llegó. Entonces, tengo una clase mía. Van a tener que aguantarme porque es larga, así que vamos a correr para poder avanzar y poder terminar después tibia y tobillo. Sí.